Ya. Poquita gente. ¿Tenían algo especial que hacer? ¿Alguna prueba? Bueno. ¿Se escucha bien o no? Sí, profe, claro. Gracias. Gracias. Ya, continuamos entonces. Estamos hablando del problema de la derivada. Y el problema de la derivada lo estábamos asociando a una tasa de cambio, ¿cierto? Tasa de variación o tasa de cambio, como queramos llamarle. ¿Mm? Y ahí, perdón. Ahí sí. Tasa de cambio. Oye, aquí los que están acá, ¿quién sabe derivar? Nadie, nadie. Entiendo que nadie entonces. Ok. Estábamos hablando de la derivada. Bueno, un poquito para resumir lo anterior. La derivada es una operación. ¿Ya? No sé si han leído el PPT que les subí, pero es una operación, así como lo es la suma, como lo es la división, por ejemplo, como lo es calcular una raíz, ¿eh? O sea, etcétera. Es una operación. Entonces, cuando usted calcula, por ejemplo, la raíz cuadrada de 16, por decir algo, está calculando, está generando una operación sobre un número. Y el resultado de eso es un número. Es 4. ¿Ya? Entonces, la derivada, esto no me acuerdo si lo dije, pero la derivada es una operación, al igual que la raíz, al igual que la suma, la resta, es una operación, pero que se hace no sobre un número, sino que se hace, se aplica sobre una función. Esa es la diferencia, ¿ya? Y si yo aplico, según lo anterior, si aplico una operatoria de las que ya conozco sobre un número, obtengo un número. ¿Mm? Y si aplico la derivada sobre una función, le vamos a hacer una función f de x, y la vamos a derivar, vamos a colocar ahí una apóstrofe, ¿cierto? Una comita, creo que así se llaman. Esa comita o esa comilla me va a generar entonces otra función. ¿Ya? Si yo derivo algo, en este caso una función, obtengo otra función. ¿Ya? Esa es la diferencia de esta operatoria, pero es una operatoria en fin, al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces, para esta operatoria estábamos conversando sobre las tasas de cambio. Entonces habíamos dicho que si queríamos graficar entonces una... tengo el pulso muy malo. El movimiento que habíamos querido, o bueno, que Galileo en su momento hizo, ya nosotros estábamos calculando una recta, ¿cierto? Que fuese entre dos puntos. Y primero tomamos los extremos.
Y ahí está la recta entre esos dos extremos. Pero después la idea es ir acortando los extremos, ¿sí? Por ejemplo, ahí y ahí, ¿ya? Ahí. Después, no sé, puede ser más cerquita todavía, ¿ya? Ese ya lo usé. Ese. Entre este punto y este punto, ¿ya? Y al final nos vamos acercando tanto entre dos puntos, porque cada puntito puede ser un X, ponte tú, y un incremento de X, que podríamos decir un X más H. Por tanto, esto de aquí es H, ¿cierto? Y por tanto, cada X tenía su f de X. Si este era X, este f de X. Si este X más H, por ahí me dijeron, entonces, bueno, ahí me faltó espacio, pero por acá será el f de X más H, ¿cierto? Bien. Ahí. Bueno, y pasa que yo quiero hacer esto mismo, pero quiero hacerlo respecto de un punto en especial. Hay que obviar lo chueco que me quedan los dibujos, por favor. Entonces, vamos a tomar un solo puntito de esto. Bueno, en realidad lo que quiero es tomar dos puntos que estén muy cercanos, ¿ya? Tan cercanos que, vamos a decir, X y f de X. Perdón, y f de X. Habíamos escrito esto, parece. Y ahí sí. Para efecto de que se vea la diferencia entre los dos puntos, ¿ya? Aquí está el X más H. Y por tanto aquí estará el f de X más H. Pero la idea es que esta diferencia entre estos dos puntos sea tan pequeñita que casi no se note. Que ese H tienda a 0. ¿Ya? No va a ser 0 porque si fuese 0 H, X y X más H serían el mismo punto. Y no es la idea. Yo quiero que exista un X y otro puntito en X, X más H. X más H para decir de que está a la derecha. Y acá un f de X y un f de X más H en Y. ¿Vale? Entonces lo que yo quiero calcular es la recta, la ecuación de la recta de esas dos. Bueno, pero más que nada en la ecuación de la recta, por lo menos me interesa la pendiente. ¿Por qué? Porque entre esos dos puntos, vamos a dibujarlo ahí, entre esos dos puntos, tenemos un triángulo rectángulo ahí, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Tenemos un triángulo rectángulo y tenemos los valores de los extremos. ¿Vale? Y con eso, ¿qué es lo que podíamos calcular? El incremento, no me acuerdo cómo lo llamamos, pero es una tasa de cambio, ¿cierto? Un delta I partido por un delta X. ¿Y eso cómo se llama en matemática? ¿Pendiente? La pendiente, muy bien, ¿cierto? ¿Paulina? ¿O no? Sí. Ya, Paulina. Esa es la pendiente, pues. Y ya dijimos ya que la pendiente era I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Entendiendo que siempre un delta de lo que sea, delta I, delta X, delta Z, delta de lo que sea, siempre va a ser final menos inicial. Siempre. La variación siempre es la final menos el valor final menos el valor inicial. Aquí I2 es la variación en I final menos la variación inicial en I1. Variación final en X menos variación inicial en X, perdón. X2 menos X1. ¿Sí? Así que, ¿cómo nos queda esa pendiente?
con esos puntos de ahí. Si alguien me la puede... ¿Cuáles son los puntos? ¿No se ven? No, no los veo. O al menos yo no los veo. Eso, Ah, ya. y eso, y eso. Entonces quedaría x más h menos x abajo en el denominador y en el numerador Ah, quedaría. ya. Partamos O por sea, el numerador. Partamos por el numerador. ya en el numerador sería f de x menos f de x más h. Ah, no. F de x más h menos f de x. Muy bien. Ya, y en el denominador. Y abajo sería x más h menos x. Ahí, ¿cierto? Perfecto. Profe, una consulta. Dígame. Esa función, la f de x más h, no es factorizable. No se puede poner como f de x más f de h. No, porque ¿No? esto lo que significa en el fondo que usted está evaluando la función en un punto. Y ese punto es x más h. No es factorizable. ¿Se acuerda? No, sí, sí, profe, sí. Ya, Se me había ocurrido por ahora, no, ya. Gracias. ya. Pero lo importante aquí, fíjese que, bueno, dentro de lo que usted me dice que es factorizable o no, aquí en el denominador sí se puede reducir algo. Las x, ¿cierto? X positiva, X negativa, se van. Así que por lo tanto, la pendiente me va a quedar como f de x más h menos f de x partido por h. ¿Vale? Y bueno, ¿qué era la pendiente para nosotros? Era delta y partido por delta x. ¿Y qué era delta y partido por delta x? A su vez, es la tasa de cambio, la variación. Usted quiere variación, ¿cierto? ¿Y por qué estamos buscando una tasa de cambio, una variación? Porque lo que estábamos buscando era lo que se había planteado Galileo o Newton o Leibniz en su momento, que ¿cómo puedo saber la velocidad instantánea? ¿No? Una tasa de cambio, una variación instantánea, a poner ahí. Instantánea, ¿sí? Y no promedio, no media, sino que instantánea en el momento justo. ¿Y cuál era el problema que tenían? Que en el momento justo, si tomábamos el valor entre dos puntos, estos dos puntos muy chiquititos, muy cerca uno del otro, ¿ya? Tan cerca que en realidad entre los dos la diferencia tiende a cero, entonces el problema es que nos queda una división por cero, ¿ya? Y eso es lo que los ha problemado en la época. Entonces, se dieron cuenta que si decían, bueno, quiero en un punto instantáneo, en un punto instantáneo el móvil, el cuerpo, en este caso era un avión, ¿cierto? Que está tratando de despegar, no se está moviendo porque en ese instante no hay variación de tiempo, porque yo quiero en un solo punto, entonces no hay variación de tiempo en un solo punto. Pero ¿qué pasa si elijo dos puntos como estos, como los que ya elegimos, pero esa variación la hago muy pequeñita, tan pequeña que casi sea cero, pero no va a llegar a ser cero, sino que va a ser muy pequeña? Entonces dijeron, bueno, como función, como expresión matemática, no me va a servir todavía. Aún le falta algo a esta expresión, que es transformarla en un límite. Entonces, claro, si hago un límite de esto, necesariamente no voy a estar dividiendo por cero, sino que voy a estar dividiendo por un valor muy cercano a cero, infinitamente cercano a cero, pero no va a ser cero, así que por lo tanto no se me indetermina la expresión. Bueno, esa es la parte de la genialidad de estos personajes. Entonces dijeron, a esta expresión la vamos a llamar el límite. Cuando h tiende a cero. Esta h, ¿eh? Que a veces la dibujo con o sin la guatita. ¿Ya? Entonces, esta expresión la voy a llevar al límite.
Entonces dijo ya f de x más h menos f de x partido por h. Y claro, si h fuese 0, esto se indetermina porque sería una división por 0. Pero yo estoy diciendo que tiende a 0. Por tanto, el valor aquí en el denominador va a ser un valor cercano a 0, pero no va a ser 0. Así que por lo tanto es calculable como límite. ¿Ya? Entonces, esto que estamos escribiendo aquí, esto se llama formalmente la derivada de una función. De aquí nace el concepto de derivada. ¿Vale? Entonces, si ustedes recuerdan, la función que había obtenido Galileo era y igual 4,9 x cuadrado, ¿cierto? Algo así. Ese era nuestro ejemplo. Y nosotros lo que queríamos era saber si el avión, cuál es la velocidad del avión en cualquier instante, ¿vale? Bien, pues entonces habíamos llegado a un valor promedio, puesto que queríamos calcular eso. Entonces, esto se llama el incremento, ¿ya? H es el incremento. Ese incremento es muy pequeñito. No toma un valor, digamos, 0, pero es muy cercano a 0. Y entonces, al h más pequeño, mientras más pequeño sea h, la velocidad, en este caso del avión que estábamos calculando nosotros, va a ser más exacta en ese instante. ¿Mm? Y fíjese que además, como esto es una pendiente, porque entendemos de lo que hicimos anteriormente, fue calcular la pendiente de algo. Perdón. Y la pendiente, ¿a quién se le calcula una pendiente? Cuando ustedes calculan pendiente, ¿a quién se la calculan? ¿A una recta? A una recta, pues, ¿cierto? Una recta. X, Y. Entonces, si yo digo, este era más o menos el movimiento de la caída de los cuerpos de Galileo, ¿cierto? De esta función que está aquí arriba. Esa es la gráfica. Pero yo no quiero calcular la pendiente de eso porque es una cuadrática. Lo que yo quiero es calcular la pendiente de una recta con dos puntos, pues. Este puntito de aquí y este puntito de aquí, que estaban tan cerca que parece que fueran un solo punto. Y eso se llama la pendiente de la recta. Esta es una recta. Es una recta tangente. ¿A quién? A esta curva que es igual a 4,9x cuadrado. ¿Ya? Esta es una recta tangente. En un punto. Se dice en un punto porque en realidad como h tiende a 0, la diferencia de ese incremento entre los dos puntos es casi 0, entonces se dice la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y mientras más cercano sea a 0, más la pendiente va a ser mucho más exacta. ¿Ya? Entonces, esta es la pendiente. Porque uno dice, ya estoy calculando la pendiente, pero ¿de qué? De una recta. ¿Y qué recta es? Esta recta que está aquí, que incluso después la vamos a calcular, que va a ser y menos y1 igual a mx menos x1, ¿cierto? Esa es la ecuación punto pendiente. Y usted lo puede hacer como quiera, ¿no? Si quiere usar la otra. Pero me refiero a que esta recta va a estar presente en cualquier punto que tú quieras calcular. ¿Ya? O sea, si tú eliges más abajo el puntito, o la diferencia entre los dos, o más arriba, o aquí, o acá, tú puedes calcular la pendiente ahí, en ese punto, en este punto, en ese de ahí. Bueno, ahí me quedo chueca, porque esta pendiente es recta tangente, no es secante, no es que la cruce entre dos puntos, la cruza toca en un punto nomás. ¿Ya? Eso es lo que estamos calculando, una pendiente. Y una pendiente es una variación. ¿Ya? Es una variación. ¿De quién? ¿Quién varía acá? ¿Qué es lo que varía? Varía
la función, pues. La función que estemos utilizando. Por ejemplo, si la función es igual a x cuadrado, esto es lo que, si yo le aplico la derivada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Calculando la pendiente de la recta tangente, ¿a quién? A esta curva. ¿Sí? ¿Y qué significa la pendiente? Significa pendiente, significa razón de cambio o variación, ¿ya? Como ustedes quieran llamarla. Así que, por lo tanto, si yo le digo calcule la variación de la función f de x igual 8. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la variación de la función f de x igual 8, tengo que aplicar ¿qué cosa? La derivada. Pero si le aplico la derivada a una función que es un número, ¿cuánto va a variar esa función? O mejor dicho, ¿puede variar una función que es un número? Según yo, no. No varía, muy bien. ¿Y por qué no varía? Porque es siempre el mismo valor. O sea, es Constante. porque es una constante. Excelente, ¿eh? Porque es una constante, pues. No varía porque es una constante. ¿Mm? Distinto es que si yo le digo, calcule la variación de la función f de x igual a x cuadrado. Esto es una función, no es un número. Así que lo más probable es, bueno, para calcular su variación voy a tener que aplicar la derivada. Y ahí voy a ver si es que varía o no. Y bueno, obviamente va a variar porque la idea de aplicar la derivada a una función es obtener otra función. Pero las funciones que son constantes no varían. Y por tanto, al no variar, su derivada es igual a 0. ¿Vale? Bueno, pero esas son reglas que tenemos que conocer, pero es más que nada para que se entienda por qué la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Si va a derivar un número, 0. Ahora, uno le llama constante no solamente un número, sino cualquier cosa que haya en una función que no sea la variable x, en este caso, que la que estamos usando. ¿Mm? Bien. Entonces, bueno, apliquemos un poquito apliquémosla a esta, ¿ya? Entonces yo le voy a decir aquí, calcular la derivada. Mire, yo le voy a decir, sí, calcular la derivada de la función igual x cuadrado, ¿ya? ¿Cómo la va a calcular usted? Bueno, usted dice, entonces uso el límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, que eso es lo que nos dio, ¿cierto? Ya, y esto yo como resultado al tiro sé que esto es 2x, ¿ya? Entonces quiero que usted lo vaya realizando. ¿Pueden hacerlo? Más o menos. ¿Pueden hacerlo, no? Díganme sí o no nomás. Profe, Ujú. pero, bueno, personalmente no sé si me siento preparada para hacer una hora, pero uno tendría que ir reemplazando o ir Ujú. derechamente resolviendo. Claro, tiene que ir leyendo acá, y como dice usted, leyendo y reemplazando, ya. Dice f de
x más h. O sea, ¿qué es lo que dice esta primera parte aquí? X cuadrado más H, ¿no? Ya. ¿Otra opinión? Ah, el límite. O la No, derivada. dejemos el límite, dejémoslo un ratito afuera y hagamos esta parte de aquí. Porque una vez que tengamos algo más concreto, podemos aplicar el límite. Dejémoslo un ratito afuera. ¿Qué es f de x más h? Bueno, más fácil. ¿Qué es f de x? X cuadrado. Muy bien, ya. Porque usted sabe que y es lo mismo que f de x, ¿cierto? Y si y o y es x cuadrado, entonces f de x tendrá que ser x cuadrado, ¿cierto? Eso es lo primero. Ya, lo primero. Ahí. Ya. Eso es lo primero. Ya sé cuánto vale f de x. Ahora, ¿cuánto vale f de x más h? El compañero dice que es x cuadrado más h. Cuando a usted le dicen f de x, lo que le están diciendo es que donde esté la x, reemplácela por x. O si a usted le dicen, por ejemplo, f de 5 para esta función de aquí, ¿cómo le va a quedar cuando lo evalúa? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado para esta función, ¿cierto? Muy bien. Si le digo f de t, ¿cómo queda para esa función? T al cuadrado. T al cuadrado. Así que si le digo f de x más h, ¿cómo queda eso? X más H al cuadrado. X más h al cuadrado, muy bien. O sea, en el fondo, esto que está dentro de este paréntesis es lo que tengo que colocar dentro de la x. O, mejor dicho, en todas las x que hayan en la función. En este caso hay una sola, y está al cuadrado. Así que reemplazamos, ¿ya? Porque el h de abajo es h, y no le voy a hacer nada todavía. ¿Por qué no le voy a hacer nada a esa h todavía? ¿Qué me interesa de esa h? Si h tiende a 0 y más encima está en el denominador, ¿qué tendría que buscar yo de hacer con esa h? ¿Va a decir algo? No, profe. Ya. Lo que tengo que buscar de hacer con esa h, como h tiende a 0, es eliminarla. Sacarla de ahí. ¿Vale? Profe, yo lo que no entiendo es que usted está calculando el límite de la derivada de la función. Eso está haciendo. No. La ¿Y por derivada qué tiene es el límite? porque la derivada es un límite. ¿Ya? La derivada es un límite. Exactamente. Así como la Y así, integra. y así lo resuelve. Voy Ya, un poquito para arriba, disculpe. Esto, el límite de esta expresión es la derivada de una función. ¿Ya? La ya. derivada, tal vez no lo expresé muy bien. La derivada es un límite. Así que el problema es que la derivada se tiene que calcular como un límite. Bueno, en realidad así se parte, porque después es muy fácil hacerlo, pero la idea es que ustedes entiendan que la derivada es un límite. ¿Ya? Sí, que lo que pasa, profe, es que yo lo digo por la notación, porque yo sé que al calcular derivada uno deriva por dx partido de así, Sí, lo no vamos a por ver el al tiro. límite. Entonces eso me confunde. Lo vamos a ver al tiro. Claro, esto es lo que se llama por definición. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando calculábamos el límite por definición? Que había que hacer el delta y el valor delta, digamos, entre 0 y cierto valor y buscar la forma en que ese límite se calculara. Aquí es lo mismo, esto es por definición. Este en el fondo es la definición de la derivada. La derivada es un límite. ¿De quién? El límite de una función. Así como una ecuación diferencial o una es un límite, digamos, de una integral de Riemann, ponte tú. Entonces, la derivada es un límite. Así que ya tenemos esta parte. ¿Sabemos cuánto es f de x más h entonces? ¿Cuánto es f de x más h para esta función? Como dijo la compañera.
Ahí está, X más ¿cierto? h cuadrado. X más h al cuadrado. Menos f de x. ¿Cuánto era f de x? Ya sabemos. X cuadrado. X cuadrado. Y partido por h. ¿Listo? Bueno, antes de aplicar el límite, como todavía está la h en el denominador, no saco nada con evaluar el límite mientras esta h esté en el denominador. Así que voy a continuar. Entonces, límite cuando h tiende a 0. Y desarrollo este cuadrado binomio. Que me queda x cuadrado más 2hx menos x cuadrado partido por h. Y me faltó un h cuadrado, ¿cierto? Me lo comí. Ahí está. Entonces, el cuadrado binomio me queda x cuadrado, el doble del primero por el segundo al cuadrado. Y ahí está el menos x cuadrado que se me había olvidado haber puesto el h cuadrado. Vale. Bueno, y aquí ahora tengo que ver. Los x cuadrados tenemos uno positivo y uno negativo. Los cancelamos. Bien. Se me va achicando la expresión. Por acá tengo el límite entonces cuando h tiende a 0 de lo que me quedó, que sería 2xh o 2 conmutativo, así que no importa cómo lo escribe. Más h cuadrado partido por h. Ahora, numerador, ¿puedo factorizar por algo? Por h. Ya. Entonces nos queda h factor ¿de quién? De 2x y h, en suma, ¿cierto? Y partido por el h del denominador. Y ahora logré lo que quería, que era que estas h se fueran. O por lo menos la del denominador, ¿cierto? Se fue. Así que me quedó el límite, cuando h tiende a 0, de 2x más h. Y ahora sí lo evalúo. Entonces, si h tiende a 0, me queda 2x más 0. Y eso es 2x. Derivada de la función, 2x. ¿Vale? Ahí está. Ya, bueno, nosotros habíamos dicho ya el resultado, porque la idea era llegar al resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a hacer otro. ¿Ya? Entonces, calcular la derivada de vamos a decir 2x cuadrado más cox. Usando definición de límite. Ok, ¿cómo quedaría esa? Ahora, bueno, sí, podemos no hacer tanto paso, ¿cierto? Pero nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0, vayan haciéndolo ustedes en su cuaderno si tienen ahí. ¿De quién? Bueno, ya sabemos de f de x más h menos f de x partido por h. Ya, eso tengo que sabérmelo. Así que lo aplico. Sería el límite cuando h tiende a 0. Y aquí me va a quedar algo, ¿cierto? Vamos viendo. F de x más h. ¿Cómo queda el f de x más h para esta función? Voy a adelantar que la derivada de esto va a ser 4x más 5, ¿ya? A ese resultado debe ser. ¿Cómo quedaría? Ya, va a quedar 2, y recuerde que el f de x más h se evalúa donde hay x. Así que aquí hay una x. Se cambia por x más h. Pero esa x está al cuadrado, así que al cuadrado. Más 5x
otra vez una x, y estamos haciendo el f de x más h nomás. Así que sería 5x más h. Menos. Ahora viene el f de x, que sería tal cual, 2x cuadrado más 5x. Lo voy a poner en paréntesis porque es un menos. Y todo partido por h. Listo. Así que vamos al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Bueno, desarrollo acá el cuadrado binomio. Sería 2 factor de x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 5 por x más h sería 5x más 5h. Y el menos le cambia el signo a la función 2x cuadrado menos 5x y todo partido en h. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no? Que al límite cuando h tiende a 0 de esto de aquí. Me falta desarrollar ahí. 2x cuadrado más 4xh más 2h cuadrado más 5x más 5h menos 2x cuadrado menos 5x y vamos a colocarle ahí todo partido por h, ya para no estar haciendo la línea. Y en el límite, cuando h tiende a 0, y vemos el numerador. Aquí el 2x cuadrado y el 2x cuadrado se pueden cancelar. ¿Qué más podríamos cancelar? El Cinco. 5x. Ya, 5x con menos 5x. Y tengo 4xh, no hay más, 5h tampoco y 2h cuadrado, entonces nos quedamos con eso. Nos va a quedar 2h cuadrado más 4xh más 5h y todo partido por h. Acuérdense que h es el incremento. Y nos queda el límite cuando h tiende a 0. A veces en vez de h se ocupa una c, cualquier letra. Bueno, ahí. Y bueno, todas tienen h, así que factorizamos por h. H factor de 2, h más 4x más 5 partido por h. Se va la h del denominador, que es lo que buscábamos en el fondo, y se me acabó. Y nos va a quedar entonces el límite, ya no hay más que hacer cuando h tiende a 0, de 2h más 4x más 5. Y al evaluarlo nos va a quedar 2 por 0 más 4x, porque h es el que tiende a 0, más 5. Y eso es 4x más 5. ¿Ya? Que es lo que habíamos dicho. Ahí estaba el resultado. ¿Vale? Bueno, esto es lo que se llama límite por definición. Perdón. Derivada por definición. Pegado con los límites. Derivada por definición, ¿vale? Esto es lo que se llama derivada por definición. Bueno, como la derivada es un proceso y no se va a hacer siempre por definición, vamos a ver entonces ahora el concepto propiamente tal. ¿Ya? Como decía el compañero, la derivada es una operación y por tanto se utilizan, así como la suma tiene el signo más, la división tiene el signo de 2 puntos, ¿así? Entonces la derivada es una operación que también tiene su simbología. ¿Ya? Entonces, para derivar vamos a usar comúnmente f de x', que en realidad se lee f' de x. F' de x. ¿Ya? Eso indica la primera derivada. ¿Ah? Entonces, si a mí me dicen si su función es f igual, perdón, si tiene una función f de x igual, como dijimos, x cuadrado,
entonces la derivada va a ser f' de x. Y bueno, ahí tengo que ver qué es lo que obtengo. ¿Ya? Eso se llama f' de x, primera derivada. A su vez, f', entonces vamos a colocar ahí f' de x, también va a ser y'. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como f de x es lo mismo que y o y, entonces f' de x va a ser lo mismo que y'. ¿Ya? Esa es otra manera de desarrollarla o escribirla. Si ustedes ven en algún texto y', eso lo que está indicando es la derivada de esa función y o y. ¿Ya? Y también la vamos a llamar de y a de x. Diferencial de y con respecto al diferencial x. O de y a de x. También se puede llamar de f de x a de x. ¿Ya? Porque todo esto me indica que estoy derivando con respecto a x, que es la variable independiente. Si usted tiene otra variable independiente, tendría que derivar con respecto a esa variable. O sea, entonces, por ejemplo, si tengo f de t, entonces tengo que escribir f' de t. Ahí ya no me sirve y', ¿ya? No me sirve eso. ¿Ya? F' de t. Por eso que hay distintas formas de escribirlo. Puedo escribir de f de t a de t. ¿Ya? Esa es una manera de escribirlo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que ver según la variable independiente, pero generalmente vamos a usar la x. Entonces, esta es la notación formal. ¿Ya? También existen lo que se llaman las derivadas superiores, de orden superior. Entonces, si yo tengo f' de x que corresponde a la primera derivada, entonces f2' de x corresponde a la segunda derivada. ¿Ya? Y f3' de x es la tercera derivada. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si son muchas derivadas, entonces puedo escribirla ya con número, la cuarta derivada. ¿Vale? Y así sucesivamente. Esas se llaman derivadas de orden superior. Bueno, a su vez, también las puedo escribir como y', y2', y3', etc. ¿Sí? Ahora, si la voy a escribir con la notación que se llama notación Leibniz, después, bueno, la notación Leibniz, que es de y a de x, de y a de x, la segunda derivada va a ser de 2y a de x cuadrado. Eso implica segunda derivada. Si es la tercera, va a ser de 3y de x3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, hay distintas notaciones y esas notaciones se usan o no se usan dependiendo del contexto del problema. ¿Vale? Entonces vamos a partir con lo que se llaman las... Vamos a hacerlo abajito. Vamos con las reglas de derivadas. ¿Ya? Vamos a un recreo de 10 minutos. ¿Sí? No sé si
¿Quieren ir o no? Minutos, No, por supongo favor. que sí. Ya. 15:28. Y volvemos, ¿sí?
Bien. Reglas de derivadas. Las reglas de derivadas básicamente permiten calcular derivada de una función sin usar límites. Pero estas reglas provienen de los límites, ¿ya? Lo que pasa es que son una especie de algoritmo que se fue aprendiendo a medida que se iban desarrollando más y más derivadas, ¿sí? De todas maneras, recordar o entender que bueno, ya sabemos ya que una de las formas de escribir la derivada es de y a de x. Y eso significa en el fondo variación de y con respecto a x. Y variación de y con respecto a x es la pendiente. Y la pendiente a su vez es f de x más h menos f de x partido por h. ¿Sí? Que también usted lo puede encontrar como f de x más un delta x menos f de x partido por delta x. ¿Ya? Porque eso es lo que pasa en el fondo. El h es una variación en x. ¿Mm? Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo, si tenemos f de x igual a, digamos, 2x a la cuarta más 3x cubo menos 6x cuadrado más raíz de x. ¿Ya? Entonces, la regla de la derivada lo que nos permite es, sin tener que usar el límite para calcular esto tan largo, ¿ya? Está muy extenso. ¿No? Vamos a colocar ahí más, no sé, 5. ¿Ya? Usted rápidamente puede calcular la derivada de esto sin tener que usar límite. ¿Ya? Esa es la derivada de esa función. Uy. ¿Ya? Y para eso vamos a aprender las reglas. Es f' de x. Entonces, las reglas. Primera regla. La derivada de una constante. La derivada de una constante, lo podemos escribir así, de c a dx va a ser siempre 0. ¿Ya? Siempre que, bueno, c es un número real. Vamos a colocar ahí. ¿Ya? Un número real. Entonces la derivada, ejemplo, entonces, la derivada de, si la función es f de x igual a 8, entonces f' de x va a ser 0. ¿Ya? La derivada de una constante siempre va a ser 0. Y eso hay que, bueno, esa es la más simple y hay que siempre acordarse porque se me olvida. ¿Ya? No vamos a estar calculándola tampoco por límite, porque por límite es bastante simple, porque sería el límite de constante menos constante, ¿cierto? Sería 0 y partido por el incremento nos da 0 porque la idea es siempre eliminar el incremento h. Entonces, si hiciésemos todo el trabajo, nos daría 0. Si tuviésemos la función i igual pi por k, entonces su derivada va a ser 0. Si tengo la función, qué sé yo, s de x igual menos 3, derivada s' de x va a ser 0. Siempre la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Segunda regla.
Coloquemos la derivada de, podríamos llamarla, bueno, la constante se le dice la función constante, ¿ya? Así que vamos a colocar la derivada de la función identidad. ¿Ya? O sea, si f de x es igual a x, entonces la derivada de la función identidad va a ser 1. Siempre. ¿Ya? La derivada de la función identidad siempre va a ser 1. ¿Mm? Hay una forma de escribir también la derivada, que es la notación que usaba Newton, que es así. Una d grande derivada respecto a x, ¿sí? De x, en este caso x es la función, y eso da 1. También se puede escribir así, ¿eh? Se me había pasado esa. Entonces, tenemos la derivada de una constante, 0. La derivada de la función x, 1. ¿Ya? Y yo voy a escribir ahora, creo yo, una de las más importantes. La derivada de una potencia. Entonces, si f de x es igual a x elevado a n, entonces f' de x, la derivada va a ser n por x elevado a n menos 1. Esa es la fórmula. Vamos a decir la fórmula. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, en la anterior no hice ejemplo. ¿Eh? Voy a escribirlo con otro colorcito. Aquí, vamos a escribir un ejemplo. Aquí. Por ejemplo, si y es igual a 3x, ¿cuánto sería su derivada? De la función identidad. Si y es igual a 3x, ¿cuánto es la derivada? Bueno, la derivada de 3x es 3. ¿Ya? Hagamos otro. Si y, por decir, es igual a menos 5x. ¿Cuánto es su derivada? Menos 5. Menos 5. ¿Ya? Entonces, lo que hay que considerar es que la x, el número, es una constante, pero está en producto. Entonces, no se puede separar de la x. Por tanto, se mantiene como un valor constante. Lo que único que se deriva es la x. Y ya sabemos que la derivada de x es 1, así que 3 por 1, 3. Menos 5x, la derivada de x es 1, menos 5 por 1, menos 5. ¿Ya? Distinto es, como en el caso anterior, que tuviésemos y igual, por ejemplo, esta misma, 3x más 2. La derivada de 3x ya sabemos que es 3. Y la derivada de 2, por ser una constante, es 0. Así que este resultado es 3 nomás. ¿Vale? Entonces, esa es una diferencia. La derivada de una constante es 0. Y por eso no se nota. 0. Pero si el número está acompañando a la variable, entonces hay que derivar la variable y el número queda como una constante. ¿Mm? Ya. La derivada de una potencia es de x elevado a n, va a ser n elevado a x, n menos 1. Por lo tanto, un ejemplo de eso sería, si f de x es 6x cuadrado más 2x,
al cubo. ¿Cuánto sería entonces f' de x? Bueno, si aplicamos la regla dice que la derivada de una función de potencia va a ser el exponente multiplicado por la variable elevado al exponente menos 1. Ya. ¿Cuánto es el exponente del primer término? Vamos a borrarle el segundo término porque no hemos hecho derivada de suma todavía. Ahí nomás, ya. ¿Cuánto es el exponente del primer término? O de este término. Es 2. Así que ese 2, ese exponente pasa adelante de la x. Y se multiplica por todo lo que hay, que es 6x. Pero el exponente a su vez sufre una transformación. Y se le resta una unidad. O sea, sería 2 menos 1. Así que esto nos va a quedar 2 por 6, 12. Y por x, y x queda elevado a 2 menos 1, que sería 1. Y como no se escribe el 1, sería 12x. Entonces la derivada de 6x cuadrado es 12x. ¿Ya? Otro ejemplo. Si y es 4x al cubo, ¿cuánto es su derivada? ¿3 por 4x elevado a 3 menos 1? Excelente. Así que sería 12x cuadrado. ¿Se fijan? Esa es la derivada del exponente. Y esa, bueno, es la más... De hecho, nos explica también cuando decimos si f de x es x, aplique la regla del exponente para derivar eso. Bueno, uno dice, pero yo sé que la derivada de x es 1. Ya, pero apliquemos la regla del exponente. ¿A cuánto está elevado x acá? Está elevado a 1, ¿cierto? Así que ese 1 que nos escribe, lo colocamos adelante. 1 por x elevado a 1. Pero a ese 1 hay que restarle 1, según la regla. 1 menos 1. Así que nos va a quedar 1 por x elevado a 0. ¿Y x elevado a 0 cuánto es? Todo número elevado a 0 es... Todo número elevado a 0 Es 1. 1. Así que nos queda 1 por 1, 1. Ya. De ahí proviene entonces el hecho de que la derivada de x sea 1. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué pasa si tengo esto? Raíz cuadrada de x. ¿Cómo derivo eso? Aplicando la regla de la potencia. Recordar la regla de la potencia. Si igual x elevado a n, entonces y' va a ser nx n menos 1. Ya, ahí está la regla, ¿cierto? No olvidar. ¿Cuánto es f'? ¿Cuánto es la derivada de raíz cuadrada de x? Bueno, para la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz sexta, la raíz que usted quiera, la raíz enésima, ¿ya? Aplicamos la regla de la potencia. Pero para eso tenemos que transformar esa raíz en potencia. Así que vamos a escribirla como x elevado a un medio. ¿Vale? Así que por lo tanto nos va a quedar, como x está elevado a un medio, la regla dice, el exponente pasa adelante, un medio, multiplicado por x, y al un medio hay que restarle 1. ¿Sí o no? La misma regla de siempre. Así que un medio menos 1, ¿cuánto es? Rápidamente.
¿Lo están sacando? Ya nos va a quedar 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. ¿Ya? Y ahora solamente me queda escribirlo un poquito más ordenadito. Bueno, como esta x está elevado a menos 1 medio, para empezar, como x está elevado a un exponente fraccionario, esto es una raíz. Entonces, ¿de qué tipo? Cuadrada, porque el denominador es 2. El problema es que está elevado a un exponente fraccionario, pero negativo. Así que, por lo tanto, para que sea positivo, hay que pasarlo al denominador. ¿Qué me va a quedar el numerador? El 1 solito. Y en el denominador me queda 2 y x elevado a 1 medio. Pero yo sé que x elevado a 1 medio es una raíz, así que resultado de la derivada de raíz de x es 1 medio raíz de x. ¿Vale? ¿Cuánto es la derivada de y igual menos 3x? No, ahí no. Vamos a ver. Menos 3 partido por x a la cuarta. Bueno, en ese caso lo que hacemos es, para aplicar la regla de la potencia, en ningún caso la regla de la potencia me decía qué pasaba cuando había división o qué sé yo. Entonces, tengo que transformar esto en algo que pueda ser susceptible de ser aplicable en la regla de la potencia. Así que lo escribo como menos 3 por x elevado a menos 4, porque puedo hacer eso, ¿cierto? Puedo pasar el x al numerador cambiándole el signo al exponente. Y ahora sí aplico la regla de la potencia. Y la regla de la potencia dice, pase el exponente adelante, entonces me va a quedar menos 4 por menos 3, que ya estaba, por x, y a ese menos 4, que era el exponente, réstele 1. ¿Listo? Así que y' va a ser 4 por 3, 12. Menos por menos, positivo. Por x elevado a menos 4 menos 1 son menos 5. Así que por lo tanto, resultado de eso, como x quedó elevado a un exponente negativo, lo voy a pasar al denominador otra vez ahora para que tenga el exponente positivo. Entonces me va a quedar 12 partido por x a la quinta. Derivada de menos 3x a la cuarta. Menos 3 partido por x a la cuarta. ¿Se entiende, jóvenes? Oh, señoritas, la regla de la potencia es la que más se usa. Se usa incluso dentro de otras reglas. ¿Ya? Porque ahora vamos a ver, me parece que era la 4, la regla de la suma. Y que a su vez el de la resta. ¿Ya? Así es válida para ambas. Si tenemos f de x más g de x, ¿sí? Entonces la derivada de esto va a ser f' de x más g' de x. O sea, cada una se deriva por separado y el resultado de eso es la función final. O la que uno está buscando, ¿vale? A su vez, si tengo f de x menos g de x, el resultado de eso va a ser f' de x menos g' de x. Entonces tenemos regla para la suma y para la resta. Y estas son indistintamente aplicables, pueden ser en un mismo problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo f de x va a ser 5x² más
6x cubo menos 3x a la cuarta menos 10x más 2. Entonces, f' de x, como la regla es indistintamente aplicable en suma y resta, me dice, en el fondo, derive cada una por separado y después el resultado que le va a quedar, súmelo, réstelo según los signos que van a quedar nomás, ¿tá? Entonces, por ejemplo, la derivada de 5x cuadrado, ustedes ya saben, no necesitan escribirla. Paso el 2 adelante. 2 por 5, 10. Y a x le quito, al exponente 2 le quito 1. Y si a 2 le quito 1, me queda 1. Así que 10x. ¿Listo? No le escribo el 1 porque no se escribe. Más la derivada de 6x cubo, el 3 pasa adelante. 6 por 3 o 3 por 6, 18. Elevado a x. Y a 3 le quito 1. 3 menos 1, 2. 18x cuadrado. Menos 3x a la cuarta. El 4 pasa adelante. 4 por 3, 12. Por x. Y 4 le quito 1. 4 menos 1, 3. 12x cubo. Se fijan que cada vez que derivan, la x va perdiendo, el exponente de la x va perdiendo un índice, va perdiendo un valor, va bajando el exponente siempre. ¿Ya? Si este era al cuadrado, su resultado va a ser elevado a 1. Si este era al cubo, la derivada va a ser elevado a 2 al cuadrado. Si este era a la cuarta, baja 1, queda 3. Si este x está elevado a 1, ¿a cuánto va a quedar el que viene? A 0. A 0. Y x elevado a 0 es 1, así que la derivada de 10x es 10. Y este 2 es una constante, así que la derivada de una constante es 0. Ahí está la derivada de esa función polinómica. ¿Vale? Entonces es bastante simple, ¿eh? No es complicado. Vamos a colocar aquí regla del producto. ¿Ya? O sea, si tenemos g de x por, bueno, lo escribo al revés, ¿eh? A veces en las reglas ni siquiera se usa el de x, porque puede ser g de h, g de t, no necesariamente x, pero bueno. Si tenemos, vamos a escribirlo así nomás, ¿ya? Dos funciones, o más, pueden ser más. Dos funciones, f y g. Vamos a obviar el de x, ¿ya? Entonces, si f y g están en producto, es decir, f por g, entonces la derivada de eso va a ser, como es un producto, ya no es la derivada de cada uno por separado y después se multiplican los resultados. No pueden ser así, ¿ya? Y aquí estas reglas ya son un poquitito más complicadas. Entonces, ahora producto de funciones. Ya, la derivada de un producto va a ser la derivada de la primera, f, por la segunda sin derivar, más ahora, más la primera función por la derivada de la segunda. Y esa es la regla del producto. ¿Vale? Regla del producto. O sea, la derivada de una función un ejemplo que no... A ver. Necesitamos un ejemplo por aquí. Herencia.
Ya. Entonces, por ejemplo, si tenemos, bueno, uno llama f y llama g para diferenciar funciones, ¿ya? Pero no es que nos van a aparecer, calcula la derivada de f igual tanto y después de g igual tanto y multiplícalo, no, o sea, vienen listas ya en un producto, en una función, ¿vale? Entonces, tenemos y igual 2x por raíz de x. Ahí tenemos un producto de dos funciones. Entonces, derivada de eso va a ser, usted lo que tiene que hacer es separar, es decir, cuál va a ser su f. Esta va a ser nuestra f, por ejemplo, y esta va a ser nuestra g. ¿Ya? Entonces, f por g. Están en producto. Entonces, derivada del, dice, la regla dice, derive la primera función, ya f. La derivada de 2x, 2. Y multiplíquela por la segunda función, g, pero sin derivar. ¿Ya? Después, sume la función, la primera, sin derivar, f, 2x, y multiplíquela por la derivada de la segunda. Y la derivada de raíz de x, ya la habíamos hecho que era un medio raíz de x. Y ahora lo único que quedaría es ordenar un poco eso porque el proceso de derivada termina ahí. Ahora lo que queda es álgebra nomás. Que sería 2 raíz de x más este 2 y este 2 se pueden cancelar. Nos queda x partido por raíz de x. Y eso se puede sumar, si usted quiere, ¿cierto? Nos queda raíz de x. Y raíz de x partido en 1 es raíz de x, así que raíz de x por, nos queda 2 por raíz de x por raíz de x más raíz de x es 1, así que más x. Y ahí usted puede continuar porque raíz de x las puede multiplicar, ¿cierto? Y le va a quedar una función más chiquitita, que va a ser el resultado. Usted puede terminarla. ¿Eh? Pero lo importante de eso es que hay que aplicar la regla. Entonces la regla del producto dice que cuando hay funciones en multiplicación, se deriva la primera y se multiplica por la segunda sin derivar. Y después se le suma la primera sin derivar por la segunda derivada. Parece que vamos a la 6. Regla de la división. Lo mismo, si tengo una función f partido por una función g, entonces su derivada va a ser igual a la primera función derivada multiplicado por la segunda sin derivar, menos, ahora es menos, no es más, menos la primera sin derivar por la derivada bueno, aquí en este caso uno dice la primera a la segunda, porque se queda pegado con la nomenclatura de la anterior. Pero aquí sería la derivada de f, que es el numerador, por el denominador sin derivar, que es g, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Pero aquí hay una diferencia. Todo partido por el denominador al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una derivada de la división. Y un ejemplo antes de irnos sería, por ejemplo, la función igual, bueno, ya raíz de x ya la usamos, ¿cierto? ¿Qué podría ser? Que no hemos visto otras que no sean de estas polinómicas. Entonces podría ser, ya usemos raíz de x igual. Raíz de x partido por 3x al cubo.
Entonces me va a quedar la derivada, me va a quedar la derivada del numerador, que sería, yo ya sé que esa es un medio raíz de x, por la del denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería 9x cuadrado. Y todo partido por, me quedó mal ahí el signo igual, debería estar ahí, ¿ya? Y todo partido por 3x al cubo al cuadrado, porque el denominador se eleva al cuadrado. Esa es la derivada de eso, ¿ya? Después usted lo va a tener que arreglar nomás. Va a quedar 3x cubo partido por 2 raíz de x menos, ahí, menos raíz de x por 9x cuadrado, que sería 9x cuadrado raíz de x, y todo partido por el cuadrado de eso, que sería 9x a la sexta. Ahí. De ahí ya, bueno, álgebra nomás para poder simplificarlo un poquito más. ¿Ya? Pero el proceso de derivada en realidad termina acá. Ese ya, la derivada está lista. El resto es aplicar lo que usted sabe de álgebra para ordenarla, simplificar lo que se pueda simplificar, etc. ¿Vale? Ya, chiquillo. Bueno, por lo menos vimos varias reglas. Y entonces voy a subir una guía de derivadas para que puedan ir haciendo por lo menos las primeras. Y ahí ustedes vayan trabajando con esto. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Ya. Que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Si Dios quiere. Voy a desenchufar esto. Chao, profe. Ya que les vaya bien. Chao, chao.